Estás en compañía de Radio Nuevo Tiempo Villa Alemana, 106.3 en la frecuencia modulada para toda la provincia del Margamayo. Buenas tardes amigos, es un gusto saludarles. Estamos aquí transmitiendo en directo de Radio Nuevo Tiempo en la ciudad de Villa Alemana. Estamos con un calor bien grande y también tenemos problemas de incendio forestal aquí en la zona. Pero aquí estamos junto a ustedes para poder llegar con la palabra de Dios, para poder hablar de profecía y disfrutar durante esta hora con ustedes. Así que es un gusto saludarles. Esperamos y anhelamos siempre que llegue el día sábado para tener este encuentro. Así que vamos a orar al Señor antes de ir a la pausa musical. Vamos a orar para al regreso entonces comenzar con lo que va a ser el estudio de esta tarde. Así que bienvenido a nuestros auditores que nos escuchan cada sábado aquí en Radio Nuevo Tiempo, en la ciudad de Villa Alemana. También sabemos que nos escuchan en Quilpué, en la parte alta de Viña del Mar y en algunos sectores de Limache. Así que como Radio Nuevo Tiempo abarcamos una buena cantidad de ciudades aquí en la quinta región. Les voy a invitar ahí amigos que nos están escuchando que inclinen su rostro para que podamos tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos Señor porque tu amor es grande para con nosotros. Te agradecemos nuestro Dios y Salvador porque tu anhelo más grande es la salvación de tus hijos. Te pedimos que tú nos acompañes en esta hora, que bendiga a los auditores que nos están escuchando a través de Radio Nuevo Tiempo, aquellas personas que a través de la radio nos mandan saludos y que también hacen sus pedidos de oración. Bendígale, Señor, donde ellos se encuentran y también bendíganos a nosotros que tenemos el privilegio, Señor, de poder hablar de su palabra. Pedimos estos favores y se lo agradecemos solamente confiando en los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Muy bien amigos, después de haber orado, queremos ir a una pausa musical para al regreso entonces comenzar lo que va a ser el tema de esta tarde. Nuevo Tiempo. Bienaventurado el varón, bienaventurado que no anduvo en consejos de malos. Bienaventurado el varón, bienaventurado que no estuvo en camino de pecadores. Y el día de escarnecedores se sentó, mas en la ley de Jehová se deleita. En ella medita noche y día, noche y día, noche y día. Bienaventurado el varón, bienaventurado que no anduvo en consejos de malos. Bienaventurado el varón, bienaventurado que no estuvo en camino de pecadores. Será como un árbol plantado, así será, junto a corrientes de aguas, dando fruto a su tiempo. Su hoja no caerá, y todo
que hace Muy bien, aquí estamos de regreso ya en Radio Nuevo Tiempo, en la ciudad de Villa Alemana. Queremos saludar a un amigo que recién se contactó con nosotros, a nuestro hermano Rafael Fortunato, a su esposa, la hermana Patricia, y a su hijo Enzo. Así que un grato saludo, hermano Rafael, a la familia Fortunato Moya de acá de Radio Nuevo Tiempo. El hermano Sadrache le envía un gran abrazo, un fuerte abrazo. Así que bueno, nos alegramos que nos estén escuchando y vamos a tratar el tema de esta tarde. La semana anterior estuvimos viendo, y la anterior también estuvimos estudiando acerca de en qué parte de la imagen nos encontramos viviendo. Entonces hablábamos acerca de este sueño que tuvo este rey, y que soñó con esta imagen, esta estatua que tenía diferentes metales en el cuerpo, y cada uno de esos simbolizaba un poder. Y cuando llegábamos a la última parte de la imagen o de la estatua en los pies, decíamos que este era en parte de barro cocido con hierro, ¿ya? Entonces que el barro y el hierro no se podían mezclar, por lo tanto significaba que a través de alianzas humanas tratarían de juntarse, pero no podrían. Eso nos refleja o nos demostraba que estamos nosotros viviendo justamente en los días de estos reyes, ¿ya? Y hablamos quién eran esos reyes que provenían del Imperio Romano, y que algunos desaparecieron, específicamente 3, pero los otros 7 quedaron. Cuando Daniel le explica este sueño al rey y le dice: oh rey, tú eras la cabeza, pero después de ti vendrá otro reino, y después de ese reino vendrá otro, y vendrá otro. El rey Nabucodonosor no lo podía creer, porque ellos jamás pensaron que su reino iba a desaparecer, porque era un reino fuerte, porque era un reino poderoso. Jamás ellos pensaron que Babilonia iba a dejar de ser la ciudad más grande, ¿no es cierto?, del mundo conocido, o por qué no decirlo, donde ellos tenían, por las armas que tenían, el conocimiento, la astrología y todo el tema, ellos eran una nación muy poderosa, que las guerras la ganaban rapidito. Y aquí en aquella ciudad de Babilonia estaba entonces todas aquellas naciones que habían caído bajo sus pies y estaban presas, ¿no es cierto?, como esclavos ahí del poderío babilónico. Y cuando este rey entonces, Daniel le dice que después vendrá otro reino que será inferior al de él, y ahí estudiamos, decíamos que el reino que venía era de plata, después de bronce, después de hierro, y en la última parte, que era la de los pies, del barro que no se podía mezclar, ¿no es cierto? Entonces el rey, cuando Daniel le interpreta el sueño, hubo una preocupación de cómo era posible que su reino pudiera tener fin. Entonces dice que este rey, el rey Nabucodonosor, manda a construir una gran estatua. Esa estatua tenía, nos dice el capítulo 3 del libro de Daniel, 70 codos de altura, o sea, más o menos eran entre 30 y 33 metros de altura. Ya, esa era la altura que tenía esta estatua. Y 6 codos de ancho, y se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Cuando nosotros vemos los tiempos en los cuales nos encontramos viviendo, y vemos estas señales que el Señor profetizó tanto en Daniel, en Apocalipsis, en Mateo, acerca de los acontecimientos futuros, y por qué no decirlos también lo que Dios dijo ahí en el libro de 2 de Timoteo, cuando habla del carácter de los hombres en los postreros días, o de la condición del hombre en los días postreros, que son los días que estamos viviendo. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, cuando vemos las señales o vemos las cosas que están pasando, realmente nosotros podemos entonces entender que lo que el Señor profetizó y escribió hace tanto tiempo, le mostró a estos profetas,
a los discípulos aquellos acontecimientos en el tiempo del fin, cuando nosotros miramos alrededor y vemos que estas cosas se están cumpliendo tal cual el Señor la dejó establecida, entonces podemos decir efectivamente estamos viviendo en la parte de los pies de esta imagen. Y en los días de estos reinos, dice, de estos reyes, el Señor dice que una roca caería, una roca que no es cortada por mano humana, caerá en los pies, y entonces la imagen será destruida. Y el gobierno de esa roca, dice que ese gobierno será un gobierno eterno, uno que jamás será dado a otro pueblo. O sea, ese es el gobierno de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Sin embargo, no podemos evitar pensar en los acontecimientos que nosotros estamos viviendo ahora en el presente. Porque cuando vemos incendios, cuando vemos terremotos, dice el Señor que era necesario que todas estas cosas acontecieran. Pero viene el Señor Jesús. Viene el Señor Jesús para establecer entonces, para buscar a sus hijos, aquellos, ¿no es cierto?, han creído, han predicado su palabra y han confiado en Él. Vivimos en un tiempo difícil, pero no será comparado con el tiempo de angustia de Jacob que vivirá la gente cuando ya los días de la historia de este mundo estarán por llegar a su final. Hoy estamos viviendo un tiempo de angustia previo. Y si este tiempo de angustia previo no ha tenido realmente angustiado, imagínense cómo será entonces cuando llegue el tiempo de angustia de Jacob. Antes de continuar, vamos a ir a una pausa musical y volvemos aquí a los estudios Radio Nuevo Tiempo en la ciudad de Villa Alemana. (17:25). Nuevo Tiempo. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria.
tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe. Solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. El sábado llegó, descansa en Él, acércate a Jesús y recibe bendición. Día especial, compartimos hoy en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza. Radio Nuevo Tiempo le indica la hora. 17 horas, 30 minutos. Sembrando esperanza, nuevo tiempo. Estás en compañía de Radio Nuevo Tiempo Villa Alemana, 106.3 en la frecuencia modulada para toda la provincia del Mar de Mayo. Bien amigos, estamos de regreso aquí en Radio Nuevo Tiempo, en su ciudad de Villa Alemana. Estábamos hablando acerca de los acontecimientos que estamos viviendo en este tiempo y cómo esto nos refleja y nos anuncian que el Señor pronto viene. Más pronto quizás de lo que usted piensa. Lo cierto es que cómo podemos enfrentar nosotros este tiempo. Llegará el momento en que nosotros tendremos que decidir si servimos al Dios verdadero, al único Dios verdadero, o si nos apartamos de este Dios siguiendo lo que el mundo sigue hoy en día. Al final del tiempo solamente van a haber dos grupos: aquellos que sirven y siguen a Dios y aquellos, ¿no es cierto?, que reniegan de Dios. Aquellos que sirven a Dios se caracterizan entonces por guardar un día específico de la semana, que es el séptimo día, el cuarto mandamiento, que honran el sábado porque el Señor terminó toda obra de la creación en este día. Entonces sabemos que al final de los tiempos la furia del enemigo será tan fuerte que solamente irán detrás de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué lo estamos comparando esto con la estatua de Daniel? Y específicamente con esta gran estatua que este rey Nabucodonosor mandó a construir, cuya imagen era completo de oro. ¿Se ha preguntado usted, aunque ya lo hemos hablado en otros programas, por qué fue que este rey
sabiendo la interpretación que le dio Daniel del sueño que él había tenido, y viendo de que solamente su reino era la cabeza y no era el cuerpo entero, ¿por qué mandó entonces a construir una imagen que esta estatua era completamente de oro? ¿Qué pretendía el rey con esto? Nabucodonosor era un rey pagano, era un rey impío, pero Dios aún estaba también interesado en la salvación de este rey. Le muestra el futuro, le muestra a un rey pagano, ¿no es cierto?, un rey idólatra, le muestra lo que va a acontecer en el futuro, a través de la primera imagen que este rey había soñado y que no recordaba el sueño, mucho menos su interpretación. Pero a pesar de la explicación que Daniel le dio, que fue una explicación que vino de parte de Dios, esa revelación, cosa que no habían podido hacer ni su astrólogo, ni hechicero, ni encantadores, ni adivino de Babilonia, lo hizo Daniel a través de lo que Dios le había revelado. Y en cuya ocasión este rey reconoció que el único, ¿no es cierto?, que había sido capaz de darle, de recordarle el sueño y la interpretación había sido el Dios de Daniel. Sin embargo, en su interior este rey tiene que haberse negado a aceptar que su reino no duraría para siempre, porque él no entendía que no hay ningún reino terrenal que durará para siempre, solamente el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este rey manda hacer esta imagen y dice lo siguiente: el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y a todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que él había levantado. Se reunieron pues, dice, todas estas personas, los oficiales de las diferentes provincias, y vieron aquella estatua que Nabucodonosor había levantado, y estaba ahí la estatua en pie. Entonces vino una persona que dijo lo siguiente, este era un pregonero, y decía: se manda a vosotros, pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y la adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea que esta era una imposición, adorar no al Dios de Daniel, no aquel que había descifrado y revelado el sueño y su interpretación, que él había, el mismo rey Nabucodonosor había declarado y había confesado que no había otro como el Dios de Daniel. Pero ahora Daniel, este rey Nabucodonosor, se rebela contra eso y manda a construir esta imagen. Pero no solamente manda a construir esta imagen, sino que él no se olvida de que en el sueño que él había tenido y como Daniel le explica, le dice que hay un ser superior que es el único que conoce el futuro, que pone y saca reyes, que porque él lo permitió, entregó a Jerusalén en las manos de este rey, y que al final el único gobierno que perdurará para siempre será el de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí él manda en señal de rebeldía, en señal de no aceptación que su reino va a pasar, manda a construir esta imagen de 33 metros de altura, como queriendo decir: este soy yo soy el que tengo el poder, yo tengo el dinero, yo soy el que tiene a las naciones sujetas aquí, subyugadas. Entonces el rey Nabucodonosor se rebela contra Dios y él dice con esta imagen: si alguno no me adora a cierta hora, ¿no es cierto?, del día, no se postra bajo esta imagen, entonces tendrá una pena de muerte. ¿Y por qué una pena de muerte? Porque iba a ser echado al horno de fuego. O sea, ¿quién no sabe que si echamos a una persona a un horno de fuego, se quemará y por consiguiente morirá? Entonces este rey Nabucodonosor mandó a todos los habitantes de Babilonia. Recordemos que había muchas naciones en Babilonia, pero por sobre todo había una nación, que era el pueblo de Dios, que estaba cautivo. Y él había entendido, había escuchado que el Dios de Daniel era el que había
entregado a Jerusalén, como lo dijimos recién, en sus manos. ¿Qué lleva entonces este rey a pensar que él es superior a Dios y que su reino va a ser para siempre? Y aquel que no lo adora va a tener una pena de muerte. Aquella misma pena de muerte, ¿no es cierto?, que tiene, que tuvo en ese tiempo por no arrodillarse ante este rey, tendrán también los hijos de Dios que pasar en este mundo. Así como el pueblo de Dios que estaba prisionero, cautivo y en Babilonia, a esa hora del día que el rey decía, que el pregonero anunciaba, tenían que arrodillarse y adorar esta imagen. En consecuencia, aquellos mandamientos que dice que solamente nosotros tenemos que adorar a Dios, no te postrarás ante imágenes, ¿no es cierto? Ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni bajo de ella. Sin embargo, aquí hubieron unos amigos de Daniel que desafiaron la autoridad de este rey, porque ellos conocían a su Dios. Pero no solamente estaban ellos, estaba todo un pueblo que había llegado cautivo aquí a Babilonia. Sin embargo, por lo que nos da a entender la lectura de la Biblia aquí en Daniel capítulo 3, muchos que eran parte de este pueblo, que salieron cautivos, tuvieron que arrodillarse antes de pasar la consecuencia, ¿no es cierto?, de ser echados a un horno de fuego ardiendo. Yo me pregunto en esta hora, ese acontecimiento fue ahí por el año 600 antes de Cristo. Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI. Los acontecimientos y las señales de los tiempos que el Señor dejó se están cumpliendo. Nuestros ojos la están viendo. Pero nuestra fe, ¿dónde se encuentra? Está en el temor de ser muerto por causa, como fue llevado Juan ahí, ¿no es cierto?, a la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo. Tendremos miedo porque si adoramos al Dios verdadero guardando un día a la semana, que fue el día de reposo que el Señor dejó establecido como es el séptimo día, y por ese motivo puede ser perseguido y también ser muerto, ¿tendremos miedo a eso? ¿O seremos fieles a Dios en el tiempo del fin? Si los acontecimientos que vemos en el mundo entero de repente nos asustan porque vemos hasta dónde ha llegado la maldad del hombre, pero también podemos ver que estas señales que el Señor dejó también nos dicen que nuestro Dios vendrá y que viene pronto. Vamos a una pausa musical y volvemos aquí a los estudios Radio Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo. Cuando la pena llama a mi puerta, yo me pregunto frente al dolor, ¿por qué los otros no sufren tanto? Solo yo sufro porque Señor, más adelante he de entenderlo, más adelante he de entender, no más la pena, no más el llanto, todo se sufre por nuestro bien. No te amilanes frente a la pena, sufre siempre con valor. Ánimo ten en todas tus luchas,
hay una luz. Las 24 horas del día. Nuevo tiempo. Junto a ti. Tú estás en compañía de Radio Nuevo Tiempo de Villa Alemana. Mientras disfrutas de Compartiendo la Tarde por el 106.3 de la frecuencia modulada para toda la región del Marga Marga. Nuevo tiempo. Es mucho el dolor, poco es el placer. Sin duda la vida es así. Mas sé que vendrá un gran cambio por mí, con Cristo en la vida eterna. Dime, mi Dios, ¿dónde estoy? Pronto llegaré, en el cielo la gloria veré. Es mi nombre que allí se pronunciará, por las puertas del cielo he de entrar. A veces el placer me produce dolor. Es largo el camino, mi Dios, mas sé que vendrá un gran cambio por mí, con Cristo en la vida eterna. Dime, mi Dios, ¿dónde estoy? Pronto llegaré, en el cielo la gloria veré. Es mi nombre que allí se pronunciará, por las puertas del cielo he de entrar. Dime, mi Dios, ¿dónde estoy? Pronto llegaré, en el cielo la gloria veré. Es mi nombre que allí se pronunciará, por las puertas del cielo he de entrar. Por las puertas del cielo he de entrar. Por las puertas del cielo he de entrar. Muy bien, estamos ya de regreso, casi en la parte final del estudio de esta tarde. Quisiera leer el versículo 8 del capítulo 3. Dice: en ese momento algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú ordenaste que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Y el versículo 12 dice: hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Rey, esos varones no han respetado, no adoran a tu Dios, ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor, con ira y enojo, llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante esos varones fueron traídos ante el rey. Y Nabucodonosor les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que levanté?
Ahora al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, estáis prestos a postraros y adorar a la estatua que levanté, porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os liberará de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos responderte. Y acá me quiero detener. Estos hombres estaban siendo amenazados por un decreto de muerte. El decreto consistía en que si estos hombres no se postraban ante una imagen, tenían que ser echados literalmente a ese horno de fuego. ¿Cómo poder evitar esa situación? Solamente postrándose, o sea, adorando a un Dios que no era el Dios verdadero, porque nadie puede arrodillarse ante un Dios que no sea el Dios verdadero. Estos jóvenes lo sabían muy bien quién era su Dios y en quién habían creído, y que solamente las rodillas se deben doblar ante el único Dios verdadero, aquel Dios creador que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por lo tanto, este decreto de muerte que vivieron estos jóvenes ahí en la provincia de Babilonia ante una imagen que representaba al poder pagano, ¿no es cierto?, que era Babilonia, idólatra. También en el tiempo del fin habrá un poder político religioso, idólatra, que demandará a través del enemigo también una adoración. Y ahí tendremos al final de los días de este mundo un decreto de muerte también para aquellos que no adoren el día que es contrario al día de Dios, contrario al sábado, al día que el Señor estableció en su palabra. Entonces nuestra fe será puesta a prueba. O estamos con el Dios verdadero, aquel que habla Apocalipsis, ¿no es cierto?, en el capítulo 14, versículo 6 en adelante, donde dice que la hora del juicio ha llegado, ¿no es cierto?, que dio volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida o ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hay un mensaje en el capítulo 14 de Apocalipsis donde Dios dice que adoremos al verdadero Dios, que volvamos nuestra vida, nuestra vista, nuestra fe a aquel verdadero Dios que hizo los cielos. Y que no vayamos en pos, ¿no es cierto?, de Babilonia, porque en Babilonia hay confusión, porque en Babilonia hay idolatría, en Babilonia los reyes han fornicado con el vino que embriaga, falsa doctrina, falso día de reposo. La piedra de tope en el tiempo del fin será el día de reposo. No necesariamente la mayoría tiene la razón, pero nosotros vemos que el mundo cristiano, un 80% del mundo cristiano guarda un día que no es el día que el Señor estableció. Y eso justamente es el llamado que Dios llama y hace a salir de Babilonia, a salir de la confesión. Dice el Señor que Él creó los cielos y la tierra. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y dice Dios que el séptimo día Él ve su creación y ve que era buena, pero era buena en gran manera. Entonces el día sábado nos recuerda que somos hijos de un Dios creador, que por su palabra, ¿no es cierto?, hizo, mandó y existió. Por lo tanto, al guardar nosotros el día domingo, que es el primer día de la semana, no nos identifica con ningún Dios creador, por lo menos no el Dios verdadero del Evangelio eterno que encontramos ahí en el libro de Apocalipsis ni en el libro de Daniel. Entonces, si volvemos ahora a Babilonia, estos hombres tenían una pena de muerte. Estos hombres iban a ser echados al horno de fuego, solamente por no arrodillarse ante una imagen. Pero ellos podían haber dicho: bueno, arrodillémonos nomás para que no moramos o no seamos echados al horno de fuego, si total Dios va a seguir siendo Dios para nosotros. Pero no, porque era una prueba de lealtad. Era una prueba, ¿no es cierto?, de decirle a toda esa gente que vivía en Babilonia en la confusión: hay un solo Dios verdadero. No podemos adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios.
Por eso cuando el rey le dice, bueno, espero que ahora, al sonar de la trompeta, el tamboril, del salterio, del arpa o de cualquier instrumento musical, cuando suene ustedes se van a postrar. Porque si no, no va a haber Dios, dice, que los salve de mi mano. ¿Y qué responden ellos? ¿Se acuerdan lo que ellos responden que yo dije recién? Ellos no tenían necesidad. No tenían necesidad de responder a esto. Porque ellos no temían. Porque ellos sabían en quién habían creído. La fe de estos jóvenes fue puesta a prueba ahí en Babilonia. Nuestra fe va a ser puesta a prueba en este mundo. Es aquí donde nuestra fe también va a ser probada, en estos últimos tiempos en el cual estamos viviendo. O demostramos ante todo el mundo que somos hijos de un Dios creador, que hizo los cielos y la tierra. Y ese Dios es el Dios que es el Dios del sábado, el Dios que terminó su obra creadora. El sábado es el único día que nos dice quién es nuestro Dios, cuál es su jurisdicción. No hay otro día de la semana que me diga que yo soy un hijo de Dios. Entonces, si estos jóvenes fueron capaces de responderle al rey, y cuando le pregunta el rey acerca de que qué Dios lo iba a liberar de su mano, entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien oramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Mire qué interesante. Ellos no aseguraron que Dios lo podría librar del horno de fuego, y no porque Dios no lo pudiera hacer, sino porque algunas veces la voluntad de Dios es que podía haber sido que ellos murieran ahí. Pero aunque ellos perdieran la vida en el horno de fuego, la fe de ellos no se iba a quemar, porque ellos dijeron: aunque esto acontezca, Dios seguirá siendo mi Dios. Pero una cosa, oh rey, tiene que estar seguro: no adoraremos a tu Dios, ni nos inclinaremos ni arrodillaremos ante esta imagen que tú has levantado. Qué fe inquebrantable en el momento de la prueba, y no de cualquier prueba, era la prueba de muerte. Llegará el día, y no está lejano, en que tu fe y mi fe será aprobada. Y ahí habrá un decreto. Si tú no guardas otro día diferente al que Dios te señaló, vas a tener una pena similar. Diremos como dijeron estos tres jóvenes hebreos: acerca de estas cosas no tenemos que responderte, oh rey. Porque una cosa estamos seguros: que Dios no va a librar de esta pena de muerte. Y si no fuera así, igual Dios seguirá siendo nuestro Dios. Pero una cosa diremos: no adoraremos a otro Dios, y no inclinaremos nuestro rostro, ni nuestras rodillas se doblarán ante una estatua o una imagen que no sea la de alabar y adorar al Dios verdadero. Amigo que nos está escuchando a través de esta radio Nuevo Tiempo, un día tu fe va a ser probada, pero no va a ser probada con algo material, sino que va a ser realmente probada quizás con tu vida. Entonces tu fe será puesta a prueba. ¿Saldrás victorioso de aquella? ¿Tú tienes la seguridad que Dios va a ser siempre tu Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a no renegar de tu Dios? ¿Estás dispuesto a poner el estandarte de Dios, ¿no es cierto?, ahí en tu casa, en tu cama, con tu familia? Porque la prueba vendrá. Pero así fue como estos jóvenes fueron libertados. Y en el horno de fuego donde fueron echados, aquellas personas que echaron al horno, las que le echaron murieron. Pero a estos jóvenes se le agregó un cuarto,
que era Jesús con ellos. Y estos jóvenes ni un pelo les fue tocado y salieron del horno dando gloria a Dios, porque ese Dios en el cual ellos habían creído los había librado de las llamas de aquel horno. Confiemos en Dios. El tiempo de su venida está más cercano que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechamos entonces la obra de las tinieblas y vistámonos nosotros entonces con estas vestimentas de la luz, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Que el Señor nos bendiga, amigos, que el Señor pueda bendecir tu hogar, tu casa, tu familia. Es nuestro deseo de acá de los que componemos esta radio Nuevo Tiempo acá en la ciudad de Villa Alemana. Y vamos a terminar con un tema entonces musical que nos va a poner nuestras manos adoras. Será hasta la próxima semana si Dios así lo quiere. Nuevo Tiempo.